Decías Ouija, ¿verdad? Pues vamos a hablar de la Ouija. Debate a tumba abierta o proceso a la Ouija en cuarto milenio. No hay objeto más célebre en el mundo del espiritismo. No hay generador de tantos dramas, de tantos desequilibrios y para algunos de tantas comunicaciones verdaderas. Pero ¿cómo nació la Ouija? ¿De dónde viene? En unos instantes aquí, un enfrentamiento para que saquemos nuestra propia conclusión. Pero quiero saber algún dato más en torno precisamente a eso, al origen de la Ouija. Y les invito a conocer de forma resumida la historia, quizá la historia oculta de ese célebre tablero, juego o puerta al más allá. Sobre eso viene nuestro debate a continuación. Antes los datos, algunos de verdad asombrosos. Pues sí que vamos a conocer qué es la Ouija, oui, ya, oui, sí en francés, ya, sí en alemán. Pero viene de muchísimo antes. Viene de muchísimo antes, pero bueno, esa es la primera pregunta que surge porque cuando tú haces la primera pregunta al tablero, preguntas si el espíritu está ya en esa tabla. Y entonces la tabla te contesta casi siempre sí. Es como ya un has inicio, establecido ¿no? el contacto, eso es. Pero como bien decías, la tabla o algo parecido a ese contacto con seres que ya no están en la Tierra, vienen desde el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto había una especie de anillo de piedra que era colocado sobre un hilo. Ese anillo se movía sobre una especie de tabla con símbolos. Y esos símbolos eran los que iban dando el mensaje de los seres supuestamente O sea, una Ouija con fallecidos. jeroglíficos de alguna forma. Exactamente. En China hacían prácticamente lo mismo y la llamaban Fuji. Fuji, así. Después Pitágoras, en el año 540 a.C., se dice, incluso hay algunas crónicas que recogen, que Pitágoras se reunía con sus alumnos y también a través de una especie de tabla mística, como lo llamaban ellos, que se movía sobre ruedas, era muy grande, iba moviéndose esa tabla con Pitágoras hacia los símbolos que tenían escritos en el suelo. En la época romana lo que utilizaban en vez de una tabla era el mismo anillo colgado, pero una especie de recipiente de vidrio. Cuando iban recitando el alfabeto, ese anillo se iba moviendo y cuando daban el cristal en el vidrio, esa era la letra elegida y así iban formando frases. Después en África, que se llamaba tabla de frotar. Pero fíjate, cuando de verdad ya empieza a utilizarse la tabla Ouija como tal, es en el siglo XIX. 1853, un espiritista francés que se llama Planchet, M. Planchet, inventa lo que luego se convertiría en la Ouija. Al principio es una especie de corazón. De corazón de madera. Lleva dos patas y la tercera, lo que sería la punta del corazón, es un lápiz. Y en ese lápiz debajo ponían una hoja de papel y iban preguntando y ese papel pues se iba escribiendo con lo que iba dictando el supuesto espíritu. Eso en 1890 ya se convierte en lo que conocemos ahora como Ouija. Digamos, el esquema que todos conocemos. Exactamente. Una tabla de 58 centímetros más o menos por 30 de ancho que tiene el sí y el no, el adiós abajo, del 0 al 9 y también todo el alfabeto. Esa es la tabla Ouija. La tabla Ouija es Elijah Bond quien la inventa, o por lo menos es el primero que de verdad va a un registro y dice: yo he inventado este juego o este método para contactar con los espíritus y quiero registrarlo, y lo hace. Después su invento se compra. William Full es una persona que además había trabajado con Bond en la fábrica que tenían, en la pequeña fábrica que tenían, y él decide comprarle los derechos. Compra esos derechos y en su casa, manualmente, junto a su hermano, empieza a hacer tablas Ouija. Y se da cuenta que está en la demanda que tiene que comprar una fábrica. ¿Pero debe comprarla? Pues lo consulta con la Ouija. Y la Ouija dice que sí porque se va a enriquecer. Y montan una fábrica. Hacen una fábrica que en los años 20, en 1920, tiene 1 millón de tablas Ouija vendidas, Iker. Y la verdad es que había muchísima demanda. No solo ahí. Fíjate, es curioso, en las guerras, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en los tiempos de crisis, es cuando más tablas Ouija se vendieron. Además tiene una historia curiosa este hombre. Trágica. Trágica. En 1927, estando en su fábrica, ayudando a un trabajador a poner una viga del techo de esa fábrica donde fabricaban las Ouijas, él se cae desde un tercer piso y se mata.
Con el mensaje lo que le que había dado había la Ouija. llevado a la riqueza también le llevó a la muerte. Así lo interpretó la prensa de la época. Pues es la historia un poco no muy conocida, creo yo, del origen del juego más popular, juego, método de contacto de todos los tiempos. Bueno, ¿sabes cuándo de verdad vende una barbaridad? 1966. La juguetera Parker compra todos los derechos y hace las ouijas. 2,3 millones de ouijas se venden solamente en ese año, superando al Monopoly. Ese dato lo dice todo, ¿verdad? Pero es posible que esto esté en jugueterías. Es cierto que la Ouija va a ser prohibida, o han pedido eso en algunos países, lo vas a contar luego. Sí. Es posible que haya suicidios y historias trágicas, locuras repentinas a raíz de la Ouija. Es posible que adivine el futuro, cosas imposibles, ciencia y creencia en nuestra mesa. El asunto creo que da para eso y para mucho más. Sin duda alguna, el asunto de la Ouija merece un debate de grandes claves, un asunto eterno, un asunto que hay que decirlo, fascina a mucha gente, preocupa a gran parte del público. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mito? ¿Qué hay de contaminación psicológica? Estoy seguro que es el objeto sin duda más popular, para algunos un simple juego, un cuchillo con filo peligroso y para otros una forma genuina desde la antigüedad, como han visto, de contacto con otra realidad. Debate a tumba abierta. Podríamos hablar de proceso a la Ouija, ni más ni menos. Y como siempre, dos áreas con un único objetivo. Con vehemencia, con ideas, aportando, incluso debatiendo y discutiendo, pero que ustedes saquen su propia conclusión. Y a ser posible que después de estos minutos sepan algo más que les ayude o les haga ir con un mejor camino en torno a un tema tan espinoso como este. Empezamos con el lado que puede ser más cercano a la creencia de que hay un auténtico misterio en la Ouija. Permítanme que les presente a Francisco Azorín, él es químico, en el ámbito además ahora mismo de la enseñanza, y además combina esta cuestión más científica con ser un auténtico experto, uno de los grandes expertos de este país en el tema de la Ouija. Le agradezco mucho su presencia. Francisco, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Os voy a pedir un titular, posiblemente os pediré una concreción para que todos fijemos nuestra posición. La pregunta, con la encuesta que luego veremos, es: ¿la Ouija es una puerta hacia el más allá? Yo diría que realmente la Ouija no es ninguna puerta hacia el más allá, es nuestra mente. Para hacer una sesión de Ouija se requieren tres elementos fundamentales: un tablero, un máster que lo recorra y un grupo de participantes. El tablero y el máster no tienen inteligencia, no tienen conciencia, luego no pueden ser peligrosos. Esto que yo tengo ahora en mis manos nunca puede ser peligroso. Lo que sí que es súper peligroso, peligrosísimo es nuestra mente. Y nuestra mente, eso sí que es una puerta hacia el más allá. Si con este pequeño móvil que tengo yo aquí soy capaz de comunicarme con todo el planeta, ¿qué es lo que no podrá hacer el instrumento más perfecto que se ha podido soñar jamás? Nuestro cerebro. Esta cabecita, esta computadora que tenemos aquí, esa es la que conecta con otros planos de existencia y con nosotros mismos. O sea que lo repito, la Ouija no es peligrosa, somos nosotros. Hablar de la peligrosidad de la Ouija es hablar de la peligrosidad de los seres humanos. Bueno, perfecto el resumen. Francisco, te lo agradezco, así de claro. Conectar con otros planos de existencia. ¿Qué planos son esos? Bueno, ahora vamos a debatirlo. Otra ala, bien conocido de todos ustedes. Doctor Cabrera, misma pregunta. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. ¿En qué cabeza cabe que un vaso boca abajo se mueva y diga cosas? Eso no cabe en cabeza alguna, por lo menos para un psiquiatra. Dicho esto, que suena fuerte, diré que si en mi consulta llega alguien y dice que juega la Ouija y la Ouija del vaso se mueve, se va con un tratamiento y un diagnóstico. Y luego entraremos a otros detalles. Bueno, doctor Cabrera también desde su firme posición científica. Santiago Vázquez, también viejo conocido de todos ustedes. Santi, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Tu opinión? La Ouija es una práctica que hay que encuadrar dentro del espiritismo. Es algo que se viene haciendo desde hace décadas, formalmente. Es un fenómeno absolutamente real. Y no solamente eso, como veremos después, que es lo más interesante, que en torno a la Ouija, en torno a un tablero de Ouija, se producen en muchísimos casos fenómenos concomitantes o paralelos, numerosos, muy numerosos. ¿Se puede conectar, por lo tanto, Santi, con esas otras realidades que decía?
Paco Zorín. Es evidente que a través de la Ouija contactamos con una causa paranormal. Hablo de sesiones bien establecidas. Perfecto. Cuando realmente existe el contacto con esa causa paranormal. La pregunta que abordaremos quizás es ¿qué es esa causa? ¿Qué naturaleza o origen tiene? Esa es la cuestión. Está claro, compañeros, que va a haber dos cuestiones, no solo una, bueno, va a haber 1000 cuestiones que todos tenemos ahora mismo y que en los salones de las casas de toda España estarán ya surgiendo. Ya no solo qué es la Ouija y con qué conecta, sino si es peligrosa. Parece que hay una segunda gran pregunta latente. ¿Qué respuesta tiene ese científico del ámbito de la neurociencia, uno de los grandes investigadores científicos del cerebro en este país? Nuestro buen amigo y asiduo a los debates, Manuel Martín Loeches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿Tu opinión? A bocajarro, bueno, sí. A bocajarro. Yo creo que es una puerta, pero no al más allá, sino más bien al más acá. Es decir, como decía Fernando, a cómo es nuestra mente, pero sin necesidad de que se conecte con otros mundos que no están presentes, sino que nos manifiesta formas de ser de nuestro cerebro que vamos conociendo poco a poco, más o menos, que todavía desconocemos mucho de ello, por supuesto, pero que están ahí. Es una manifestación de cómo es nuestra mente y cómo es nuestro cerebro, pero no necesariamente, evidentemente, ninguna conexión con ningún otro mundo más Pues allá. es muy interesante porque hay un trazo de paralelismo con lo que ha dicho Francisco Azorín, pero por otro lado niegas la posibilidad de esa conexión con otros planos de existencia. De hecho, me ha gustado mucho lo que ha dicho él, su forma de definir la Ouija, que es decir que el vaso y el tablero no hacen nada, todo está aquí, efectivamente. Discrepo en lo de la conexión, pero discrepo en una cosa muy importante, y es considerar al cerebro como un gran ordenador perfecto. El cerebro humano es verdad que es el más grande de todos los animales en relación al peso del cuerpo, pero tiene muchísimas imperfecciones. Y de hecho, el 90 y tantos % de su actividad es plenamente inconsciente, no somos conscientes de ella. Por ahí yo creo que está la puerta a la que nos lleva la Ouija, pero toda dentro de nuestro cerebro. Pues debate abierto, libertad absoluta para plantear ideas e hipótesis, algunas tremendas en su rotundidad como la del doctor Cabrera, pero sí me gustaría, si me permitís, simplemente para entrar en debates, ¿con qué esos planos de realidad, con qué otros planos de realidad se puede conectar? Francisco, has dejado ahí la cuestión. Sí, vamos a ver. El fenómeno Ouija yo diría que es una técnica a través de la cual es una técnica telepática. En primer lugar yo diría que es una técnica telepática. Ya sabemos lo que es eso. Una mente emite y nuestro cerebro sabemos que es un gran emisor. Otra mente es capaz de decodificar esas ondas. Entonces, si tenemos esto en cuenta, de que el fenómeno Ouija es un fenómeno telepático, con el cual podemos conectar, como bien decía aquí el compañero, no solamente con nosotros mismos, porque es una cuestión telepática. En muchas sesiones de Ouija conseguimos conectar con nosotros mismos y extraer información de esas capas, de las capas profundas que tenemos en nuestro cerebro, de esa información que tenemos en las capas profundas. Pero claro, como es un fenómeno de índole telepático, esa llamada que nosotros hacemos en una sesión de Ouija no queda solamente en nosotros, sino que va al espacio y entonces somos capaces de conectar y de comunicar telepáticamente, que no se nos olvide esto, con todo aquello que sea inteligente y que domine el fenómeno telepático. Porque tiene que haber una emisión, una decodificación de esas ondas y una contestación telepática. ¿Hablamos de más allá o de otras cosas? Hablamos exactamente de otras dimensiones porque lo que no podemos ser es tan sumamente egoísta de pensar que estamos aquí nosotros en la única dimensión y que ya no existe nada más. Yo creo que lo lógico es pensar que al igual que nosotros estamos viviendo en este plano material o como se le quiera llamar, que no deja de ser un plano dimensional, habrá otros lugares con otras inteligencias, con otras conciencias. Entonces la Ouija se abre, digamos, totalmente en abanico. Las posibilidades de conexión son muy grandes, pero con nosotros mismos. Un momento, Francisco, pero sí. Es que estás añadiendo una serie de informaciones que son muy difíciles de, no te digo de creer, pero estás hablando de que es un fenómeno telepático. Bien, pudiera ser. Pero ¿telepático con quién? Porque muchas veces en las sesiones de Ouija parece como que se contacta con seres espirituales o de otro mundo. Efectivamente, ya lo has mencionado, como con otras inteligencias. En primer lugar, la telepatía, bueno, es discutible si existe o no. Pero vale, imaginemos que existe. Está comprobada estadísticamente. Las demostraciones estadísticas muchas veces se demuestran lo contrario. Pero bueno, no es el tema del debate de hoy. Imaginemos que existe la telepatía. Ahora, tenemos que imaginarnos también que existen seres que recogen ese mensaje. Que tú estás hablando de una serie de ondas
que tampoco tengo yo muy claro que sean ondas lo que soltamos. Las ondas están ahí, llegan a la piel y como mucho atraviesan unos centímetros, pero no conozco de otras ondas que vayan más lejos de unos centímetros de nuestro cerebro. Hay investigaciones ¿Qué otras son las que telepáticas viajan? que sí que demuestran eso, es que las ondas se propagan y llegan hasta Pero, kilómetros y kilómetros. en cualquier de caso, es que distancia. quiero decir que estás añadiendo mucha información, no solo difícil de creer, sino difícil de digerir. Es decir, Bueno. telepatía, vale, admitámosla. Otros entes, en otro sitio, en otro lugar, en otras dimensiones, que tú has dicho que es egoísta pensar que esta es la única dimensión, porque es egoísta, es realista, es lo que hay. O es lo que la ciencia dice, es lo que vamos encontrando. No es ni egoísta ni deja de serlo. Puede haber otras dimensiones, pero no tiene nada que ver con este mundo, ni son mundos paralelos al nuestro donde, yo qué sé, yo tengo el pelo más largo y tengo barba. Yo soy yo y... Cuando Yo creo, decimos... Iker, que es interesante la casuística. Los espectadores seguro que quieren conocer casos reales y casos interesantes, además, y documentados. Hubo hace unos cuantos años el caso de un caballero conocido, voy a silenciar el nombre, que fallece. La esposa se queda sumida en un profundísimo dolor. Quería encontrar a su marido, esto ocurre muy frecuentemente, con la Ouija. Y decide hacer la Ouija a través de una medium y contactar con él. Se logra el contacto. Y entre otras muchas cosas, le dice exactamente: dentro de 2 años te reunirás conmigo. A los 2 años murió, no siendo la conductora, en un accidente de tráfico. ¿Qué significa eso? Pero ¿Qué vamos a ver, significa ¿no? eso? Claro, Pues pero- significa que la causa paranormal que se vamos manifiesta a en ver. el fenómeno de la Ouija tiene, entre otras muchas cosas, capacidad precognitiva. A mí me de parece precognición. fantástico el razonamiento, el misterio. No, pero es y yo estoy casuística, aquí eso está ahí. Ah, o sea, eso está ahí. doctor No, eso Cabrera. está ahí, eso está ahí escrito en una novela que no sabemos quién lo ha No, escrito. perdón, es un testimonio de primera mano contado pero por... No está probado. Aquí nadie ha probado. Estáis dando un por hecho familiar que se de mueven los la objetos. persona que falleció. Por las ondas mentales movemos los objetos, la telequinesia, la telepatía. Eso no Yo está no- probado en ningún lado. yo no he dicho eso, Hay yo no- textos, yo hay no he dicho ensayos, ondas hay películas. mentales. La gente ve una película y se la cree. Bueno, pues la gente es muy dueña de creerse la Ouija y los fantasmas por las calles. Bueno, pero vamos a ver, es que hay perdón, que verlo. Yo no estoy Hay aquí que por ninguna comprobarlo. película. Yo estoy aquí porque llevo 30 años investigando el fenómeno Ouija. Entonces he extraído durante esos 30 años un montón de información. Y es lo que me gustaría plasmar aquí. Yo Para quis- mí, a la sí. vista de esos 30 años, de miles y miles de sesiones de Ouija hechas por mí, yo participando en ellas, investigándolas, experimentando, etcétera, etcétera, ¿Y usted ha etcétera. visto el vaso moverse solo? Bueno, yo he visto... A mí, No, esa es la pregunta me, concreta. Solo no, me gustaría solo preguntarle no. al doctor Solo Cabrera no. si alguna vez... Solo. ha Vamos a ver participado- cuál es el sin que nadie mecanismo. lo tocara. Si queréis, Sin que hablamos nadie del lo tocara. mecanismo a través del cual. El vaso solo no se mueve, si no, no sería sesión de Ouija, sería telequinésico. Eso es una cosa telequinésica. Por lo tanto, el vaso lo mueve la gente que tiene el dedo puesto encima. claro, Sí, sí, hay correcto. que tocar el vaso. Hay que Claro. tocar el vaso para comunicarle energía. Fenómeno de sugestión colectiva donde la Pero, histeria llega a un claro, nivel máximo. Es y todo mucho el más mundo- complejo de lo que usted está diciendo. ¿Eh? No, pero sí. adelante, Yo adelante. quisiera preguntarle al Vamos a doctor ver si esta Cabrera, noche con queda. toda mi cordialidad. Hombre, Doctor claro. Cabrera, ¿usted ha participado alguna vez en una sesión de espiritismo bien establecida? No, yo no. Entonces no puede, ¿eh? No, perdón. No, efectivamente. Pero no en Ouija puede sí. negar. En Ouija sí. En muchas gente que me ha dicho, Mira, esto oye. es una noticia. Claro, interesante. Es decir, yo me he Sí. puesto en unas condiciones tal, todo el mundo muy serio, todo el mundo muy concentrado, todo el mundo tal, todo el mundo con el dedo allí, y eso no se ha movido ni para atrás. Ahora bien, podíamos ser descreídos, podíamos estar fríos, yo qué sé. Pero esa es No- su experiencia, Sí, doctor. pues esa No, es su pero vamos experiencia. a ver. yo he hecho Ouija. Todos tenemos la Sí. nuestra. Y el vaso a mí se sí mueve me ha porque- funcionado, ¿eh? Sí, Cuando pero yo el era vaso se mueve. adolescente hacía Se y mueve. el vaso se movía. Y dice cosas Y- y concretas. además ¿o qué era dice? impresionante. ¿Y el Vamos a ver, neurocientífico claro, qué dice de eso? muchas ¿Qué ¿El dice? qué, perdón? El neurocientífico que dice ante El el vaso que se movía. científico dice que es mucho más fácil de explicar pensando que de una manera inconsciente uno o varios de los asistentes están moviendo el vaso. Lo más probable es que sea uno solo, por aquello de darle coherencia al mensaje, porque poner de acuerdo Claro, dos claro. mentes sin telepatía sería más difícil, Claro, claro, pero claro. uno de forma inconsciente lo puede estar haciendo. Los demás van siguiendo el dedo. Eso se según va explica, moviendo. eso eso se puede ser explica de lo la mismo, siguiente ¿eh? He manera. sido testigo, en 10 segundos lo cuento, Iker. Hace ya unos años fui testigo en un chalet en la Sierra de Madrid ver cómo la plancheta o máster se movía y se desplazaba por el tablero solo. Solo. Eso lo he visto yo. ¿Lo has visto tú? Sí. Bueno, pero eso Con además de mis ser ojos. fenómeno A medio Ouija metro. es fenómeno telequinésico. Ahí se mezclan Bueno, dos no fenómenos. entro en la ¿eh? naturaleza del fenómeno. Digo que... Son dos fenómenos dice el ahí en doctor uno. Dos que dos se mueve fenómenos. inconscientemente por alguno de los Hombre, presentes. eso es evidente. ¿Quién o ¿no? qué mueve ese vaso? Hay una cosa que yo extraigo, bueno, estoy apasionado, de verdad, espero que como todo el público, os agradezco, como siempre digo, la vehemencia.
Aquí la cordialidad siempre. Pero Siempre, cuando no, estamos no es con nada las personal, ideas, es que no es nada por supuesto, personal, claro, pero por cuando supuesto. están las ideas Tiene que haber. hay que debatirlas porque hay diferentes posiciones. Hay una cosa que yo os traigo, que es el público también. Todos han practicado la Ouija, es curioso. Es decir, llega a tal nivel, incluso el doctor Cabrera, llega a tal nivel en la popularización de esto, la fascinación por esto, que hasta el doctor Iker, Cabrera. ¿Qué es mueve el el vaso? es el fenómeno más practicado. Bueno, me refiero a fenómeno paranormal. Sí, sí, sin duda. Y decimos paranormal porque el mecanismo no se conoce totalmente. Cuando se conozca será un fenómeno tan normal como todo lo demás, Pero explicados después de por 30 nuestra años, ciencia. Francisco, y con todo ese material que tenéis ahí, que estudio, 30 años de investigación, creo que es un caso único en nuestro país. Vamos a ver. ¿Qué mueve el vaso? Y abrimos esa primera gran caja. Esa es la gran pregunta. ¿Qué o quién mueve el vaso? Vamos a ver. Mucha gente piensa que hacer una sesión de Ouija es una cosa muy sencilla, porque participa solamente un tablero, un vasito o una moneda y un grupito de participantes. Qué sencillo es hacer una sesión de Ouija. Nada más falso que eso. Hacer una buena sesión de Ouija donde haya una verdadera conexión, comunicación con otra entidad, con algo que sea inteligente, es muy difícil. ¿Por qué? Porque hace falta lo que nosotros llamamos un medium, un canal psíquico, un hilo conductor. Ese hilo conductor sería quien está mediante una serie de microimpulsos neuromusculares, pero no dirigidos por el medium, sino dirigidos por la entidad con la que se está conectando, que es la que dirige el vasito o la moneda hacia la letra que sea. Solamente puede haber un medium, porque 2 o 3, como bien has dicho, la resultante de esos microimpulsos sería una cosa caótica. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si en una sesión de Ouija no hay un medium, una persona que canalice, no hay sesión de Ouija, porque esa medium es la que está canalizando las ondas telepáticas que vienen de esa entidad, están entrando a través de ella y se está materializando en el tablero de Ouija. O sea que nada más difícil que hacer una sesión de Ouija. Tiene que haber un medium. Y termino un momento, Sí, pero vamos. ¿Quién mueve el vaso? Realmente el vaso lo tiene que mover alguna de las personas que están colocando su dedo sobre él. Porque si la inteligencia está a miles de kilómetros, no va a ser quien mueva el vaso. Pero la orden de que el vaso vaya hacia la R o hacia la S sí que la da esa entidad. Y se estará ayudando de esos microimpulsos de la medium, de ese medium. Pero repito, el medium no es quien dirige el vaso, es la entidad que se está comunicando con él. Pero estamos dando por hecho que hay un medium, que hay una entidad psíquica, que hay un no sé qué astral, que hay un... O sea, estamos dando por hecho cosas que nadie ha comprobado. Es decir, esto no puede ser. Yo no Que quiero se convencer mueve, a nadie. claro que se mueve, Doctor lo empujamos Cabrera, todos. por favor. Y de ahí que sale una fecha, sale un sí, un no, una serie de cosas. ¿Es sugestión colectiva? Pero para vamos, vosotros? para mí no hay ninguna duda, una sugestión colectiva muy intensa en la cual todos comparten una misma idea. ¿Y por qué Para el mí, gran éxito de la Ouija, por lo tanto, ante una cosa que porque todo lo misterioso tiene mucho éxito, mucho más éxito que tomarse una tortilla de patatas. No tiene nada que ver. Y cuando aciertas algo del futuro, cuando aciertas algo del futuro, el caso de la precognición. ¿Hasta qué punto podemos comportarnos de forma inconsciente, sin saber que lo estamos haciendo? Yo Es decir, quiero- lo que sorprende es que Bien, ninguno de los ¿hablabais presentes de futuro? es Sí, consciente de ello. precognición. hay de muerte, sesiones de Ouija por ejemplo, donde se claro. aciertan cosas del futuro. Claro, Ya, pero efectivamente. ¿cuántas se dirán que no se acierten? Por ejemplo, el caso que tú has dicho, ¿a cuántos Es que le habrán también dicho hay- que el año que viene te reunirás conmigo y han es un pasado punto 4 muy años y interesante todavía no porque se ha también, reunido? dentro del campo del espiritismo y dentro de esta práctica, efectivamente hay muchísimo fraude y engaño. Hombre, por si para parte de la empezar se causa necesita paranormal. un medium, entonces todo lo demás no es Ouija. Pero sí quisiera citar... Y luego, Iker, y luego el psiquiatra tiene que poner medicación a ese chaval de 17 años que viene Ahí con una estoy de crisis de acuerdo. angustia, Ahí estoy de viene acuerdo. destrozado, Ahí estoy de o acuerdo. hay un brote psicótico porque Sí. el tío se cree que hay un medium allí y viene... Pero es un tenemos que porcentaje poner- bajísimo, es un porcentaje bajísimo. Es que hay y que te lo puedo contemplar- demostrar eso. Ya. Hay que pero lo hay. contemplar... Ahora vamos a hablar del peligro, ¿no? El fenómeno Iker, el fenómeno de la Ouija, hay que contemplarlo en su conjunto. No se puede contemplar únicamente, aisladamente, en lo que se refiere a un tablero y a un vaso o a una plancheta que da vueltas. No. Es que hay fenómenos concomitantes o paralelos. Yo he diseñado para esta noche, muy brevemente en titulares, fenómenos concomitantes o paralelos durante una sesión de Ouija que se pueden dar. No se pueden dar todos siempre, se dan algunos, 2, 3 o no se da ninguno. Movimiento de objetos en la sala. Si hay tiempo, comentaré un caso. Fenómenos de clarisencia. Es decir, los presentes perciben olores extraños que suelen ser además olores desagradables en la mayor parte de los casos. El famoso fenómeno de la termogénesis, es decir, el descenso brusco de la temperatura de forma que en la habitación hace frío, mucho frío.
Levitación de objetos e incluso del propio vaso o plancheta. De esto conozco un caso también, donde levitó el vaso porque uno de los presentes se puso violento con la causa paranormal y salió contra una pared estallando en ella. Para mí que alguien se le fue la mano, cogió el vaso y lo tiró. Más fenómenos. Episodios de lo que en parapsicología se llama prosopopesis o incorporación de una causa paranormal. Hablando más coloquialmente, casos de posesión, donde a la persona le cambia la voz, da un mensaje. Hace poco conocía un caso que cuento muy brevemente. El demonio y el tumor. ¿Por qué? Una chica se queda fuera de la sesión y uno de los amigos cambia por completo, con una voz gutural, con los ojos inyectados en sangre, le dice: tu padre se va a morir porque tiene un tumor en la cabeza. Era verdad. Y no estaba diagnosticado. Y científicamente todo esto puede estar dentro de un grupo seguir. ¿De qué? ¿De sugestiones, de imaginaciones? ¿O la unión de varios cerebros, pregunto yo, en torno a ese tablero, genera cosas que ni siquiera sabemos qué son? Vamos a ver, yo creo, desde luego, la unión de varios cerebros, pero sin necesidad de apelar a mecanismos extrasensoriales o paranormales, la unión de varios cerebros genera situaciones y sensaciones que no son las habituales. Un ejemplo que se pone clásicamente en la antropología es los ritos religiosos, las reuniones para una religión. Es decir, se generan sensaciones, se generan percepciones, se generan estados mentales diferentes de los que se generan cuando uno está solo, simplemente por la raíz social de nuestro cerebro. Entonces, se genera fácilmente estados de sugestión, como la hipnosis. De ahí que los olores o las bajadas de temperatura y demás se puedan de alguna forma percibir por varias personas sin que ocurra nada en la habitación realmente, sino que es una pura sugestión. Pero percibe el termómetro sí que percibe, en el caso de la termogénesis, el descenso de la temperatura. Aunque el termómetro no baja la temperatura, me juego yo aquí una cena de Zalacaín si es que sigue abierto. Por supuesto, pero vamos, está clarísimo. ¿Por qué? Claro que Pero baja. ¿cómo va a bajar la temperatura sin una causa física externa? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Hay un congreso de 1000 científicos, hay 1000 cerebros brutales en un congreso de matemáticas. Y ahí no se mueve nada, ahí se investiga, salen trabajos. Entonces, porque juntamos cinco personas en una habitación bien organizadas con el tablero, como nos dice él perfectamente, y se mueve el vaso y nos se dice... produce, a veces, no siempre, un descenso, entre otras muchas cosas, un descenso de la temperatura. Doctor Pues Cabrera, eso será porque se ha estropeado la calefacción, esto está porque ha venido una ola fría, porque está lloviendo... No, bromas no. Esto está comprobado. Esto está comprobado. ¿Por quién está comprobado? Está comprobado por inmensidad de grupos de investigación. Inmensidad de papiros que no tienen ninguna base. Yo entre ellos. ¿Tú has comprobado que el termómetro baja? Yo he comprobado cómo baja un termómetro en una sesión de espiritismo. Y no solamente una sesión de espiritismo. Y no estaba bajo los efectos de ninguna sustancia. Por ejemplo, en una casa donde hay fenómenos de tipo poltergeist. Sí. Esto también se da. Sí. Y baja la temperatura, 10, 12 grados puede bajar. Esto ha pasado más de una vez. Pero eso con medicación y ahí están los compañeros, seguro. Ahí están los compañeros de tantos grupos de investigación parapsicológica, donde efectivamente nos dirán que efectivamente muchas cosas paranormales son anormales, que es diferente. Una cosa paranormal es distinta de la normalidad. Y una cosa anormal, pues una enfermedad, la sugestión... Son mecanismos que no están de momento estudiados, que no se conocen. Además hay una cosa, y es por que eso esos se llaman fenómenos del termómetro, la temperatura, los olores y demás... ¿Qué sentido tienen? Parecen como locuras, es decir, si el fenómeno de la huilla es un fenómeno telepático con entidades que pueden estar a miles de kilómetros que están jugando. Se puede conectar con espíritus, directamente os lo digo, sí. A través de la Ouija. Sí, más allá, vayamos directamente a esa gran pregunta que está ahí. Siempre sin salir, como sabes, sin salir de las hipótesis, como prioritaria, en mi opinión, como hipótesis prioritaria, sí, sin duda. Vamos a ver. Pero en base a la casuística, es decir, hay una casuística. Dentro de esa casuística hay una fenomenología, hay unos mensajes que muchas veces se cumplen, que la causa conoce aspectos de las vidas de esas personas de una forma milimétrica. Hay una causa inteligente que está operando en todo eso. Algo que sea imposible de manejar para alguien con un cerebro normal. Es decir, Francisco afirmaba que ¿qué pasa cuando se adivina el futuro? Claro. Hay muchas sesiones de Ouija donde pasa igual que con los sueños, con los famosos sueños premonitorios. Las sesiones de Ouija tienen mucho que ver, es un paralelismo con los sueños. Al igual que existen sueños de deseos, sueños premonitorios, sueños donde uno tiene un cierto recelo y ese recelo luego se le manifiesta, un cierto temor, digámoslo así. Los temores también salen en las sesiones de Ouija. Sobre los espíritus, hay muchas sesiones de Ouija que conectamos supuestamente con un espíritu. Eso es lo que ellos dicen, que son espíritus. O sea, personas que vivieron antes que nosotros, han fallecido y se están comunicando telepáticamente con nosotros desde hipotéticos planos dimensionales.
Ellos hablan de planos dimensionales, lugares donde viven ahora, donde están ahora. Pero eso científicamente no se ha podido comprobar, claro. Pero, si es que yo estoy de acuerdo con él en que los espíritus, el espíritu y un Dios todopoderoso para mí existen. Y por lo tanto, con la oración se puede alcanzar un grado de sintonía que los místicos hace muchos años alcanzaron. Pero que el espíritu se va a meter en un vasito y hay 5 personas, tacatá, tacatá, y el espíritu no va a se mete con el en vaso. ningún vasito, no se mete en ningún vasito. Lo tenemos, pero el fenómeno, es cuestión mental. El fenómeno es innegable. El fenómeno es innegable. El vasito no sirve de nada. Vamos a Otra una cosa es la naturaleza de la causa. Santiago, vamos a hacer una cosa. Llegados a este punto, como siempre hacemos, estamos maravillados con un montón de información. Quedan cuestiones... yo no sé si es mito o no, lo preguntaré al sector de los estudiosos de la Ouija. ¿Por qué aparece tantas veces? ¿Les ha pasado, verdad? ¿O se lo han contado? Cosas como Satán. ¿Acaso estamos conectando con el inconsciente colectivo también? ¿Con nuestros más profundos miedos? ¿Por qué pasa? Casos, si os ha ocurrido, me interesa de, como estabais comentando, de adivinar el futuro. Y sobre todo la gran pregunta, ¿es peligrosa? ¿Es recomendable? ¿Puede haber Ouija en las jugueterías? ¿Estamos ante una cuestión que debe ser eliminada o no? Para nada. Bueno, vamos a debatirlo. Contaban viejos maestros de la investigación paranormal en este caso, y también en la psiquiátrica, que temblaban cuando alguien llegaba a la consulta con tema de Ouija de fondo. ¿Por qué? ¿Verdad o mito? Pero llega el momento de nuestra encuesta. Carmen, una encuesta express, por cierto, en apenas horas hemos querido hacerlo así. El primer vuelco de datos nos dice algo en torno a una gran pregunta que hayamos lanzado. Pues sí, que en apenas horas ustedes han contestado a la pregunta que les planteábamos. ¿Es la Ouija una puerta al más allá? Y la verdad es que nos hemos llevado una tremenda sorpresa por los resultados. Además, en un número interesante. Vamos a ir viendo en la pantalla cómo van subiendo los votos. 1.311 votos, el 66,6%, por eso decía lo del número un tanto curioso, contra 656 votos, un 33,4%. El 66,6% de la gente que ha votado opina que sí, que la Ouija es una puerta al más allá. Impactante, 66,6, y esto ¿Sí? No estaba preparado, ¿eh? Bueno, dicen que en tiempos... Yo estaba diciendo lo de Satán, no es por nada. Esto estaba preparado. Pero vamos, no, doctor, ¿no? ¿Tú me conoces? Curioso. Dicen que en tiempos de crisis la Ouija se utiliza más y el tiempo que estamos viviendo pues parece que la gente está jugando, entre comillas, más a la Ouija. O por lo menos piensan que sí que es una puerta hacia un más allá. Hemos salido también a la calle con nuestras cámaras porque queríamos preguntar in situ si la gente cree en ese juego, si lo ha practicado. ¿Es un juego o no es un juego? Estamos hablando de otra cosa. Vamos a ver sus respuestas. Después de la muerte no hay nada, se acabó y punto. Yo sinceramente creo que no. Pero vamos, yo creo que sí que se puede contactar con los fallecidos de alguna manera. No sé si es con la Ouija o con otra manera, pero yo creo que sí. O sea, que es una cosa nada más que cuestión de ideas de la persona, del cerebro. Yo creo que más bien las manos, más que la mente humana. No creo en ello en absoluto. Yo pienso que sí es real, ¿me entiendes? Que sí es real, que si tú crees en eso, eso va a pasar. Sí, sí. Entonces, más respeto todavía. Sí, sí, sí. Que no se puede contactar con ningún fallecido. Los muertos se han muerto y se acaba y no se puede contactar. Yo no creo que pueda existir un más allá, que puedas contactar, no lo creo. Sí, una amiga hizo una, pero no le gustó. Y yo prefiero no hacerlas. Pues ya han visto sus propias opiniones. Aquí también hemos buceado en los últimos días de la prensa a nivel internacional y nos hemos encontrado con una prohibición. En Paraguay, el concejal Hugo Ramírez quiere prohibir el juego de la Ouija. En la última semana ha habido 3 suicidios, todos de jóvenes, el mayor de ellos tenía 17 años, que han tenido que ver con este mal llamado juego, con la Ouija. Incluso habían dejado algunas anotaciones, porque decían que a través del vasito había salido Satanás. Estamos ante un juego, esto puede que a los adolescentes les haga mucho daño en su salud mental, pues ahí tenemos a los expertos para que lo discutan. Pues directamente, motivo para el debate. Sorprendentes las noticias de intentar prohibir la Ouija. Bueno, en Paraguay se puede esperar cualquier cosa. Creo que eso es una tontería, porque hemos dicho antes, o por lo menos he dicho yo, que hablar de la peligrosidad de una sesión de Ouija es hablar de la peligrosidad de los seres humanos. Somos nosotros los que hacemos la sesión de Ouija. El vasito no interviene para nada, el tablero son cosas inanimadas, no tienen tal. Somos nosotros. Ahora, lo cierto es que, perdona, si un concejal
en Dinamarca o en Suecia dice lo que ha dicho este hombre de Paraguay, lo internan en un psiquiátrico seguro. Quiero decir, que esto de la Ouija y otros juegos parecidos o no juegos, donde hay más, es en los países menos evolucionados culturalmente, sin duda. Y si hay más paro, hay más Ouija. Claro, no puedes trabajar. Doctor Cabrera, que en España la Ouija se hace muchísimo. Y es importante resaltar, Mal símbolo para un país, por cierto, decir eso, pero bueno. Una sesión de espiritismo como inicio o detonante de fenomenología poltergeist. Esto casuísticamente está demostrado. ¿Pero dónde está demostrado? En la propia casuística, es decir, en los casos que hay de poltergeist. ¿En la Academia de Ciencias de la En URSS? una casa. ¿En dónde? Doctor Cabrera, 1990, calle Embajadores, no voy a dar el número, un poltergeist comprobado. ¿Pero por qué? Todo ¿Comprobado empezó por quién? a raíz... ¿Por la policía, por los bomberos? Por el quién? profesor Germán Dargomosa. ¿Pero y quién es ese hombre? Todo Un hombre- empezó a raíz de una sesión de espiritismo en esa casa. Una, otra, y a raíz de esa sesión empiezan los fenómenos en la casa. Es decir, por ejemplo, hay una causa, por ejemplo, pues fenómenos de tipo agresivo, de agresiones, por ejemplo. Pero agresiones de unos El contratos. gas se abría solo. El gas, las llaves del gas se abrían solas. Eso sería una fuga. En esa Habría que casa revisar el circuito de gas. ¿Cómo se va a abrir solo? aparece un niño Jesús decapitado en una de las habitaciones. Eso es alguien una que se ha talla de la tomado Virgen, LSD y tiene una alucinación. Perdón, esto es muy serio. No, claro que es serio. Una talla de la Virgen en esa calle Embajadores. Sí. Sale ardiendo, pirogénesis. En Pues un pirómano que pasaba por allí y la prende fuego. No hay ningún pirómano. Estaba en una habitación, ¿Qué me estás en diciendo una cosas? habitación, en una repisa y la Virgen sale ardiendo sola. Pero eso es un se fenómeno ve- de pirogénesis en parapsicología que Perdona, se conoce. pero eso es un pirómano. Hace mucho tiempo, por favor. Santiago, por pero favor. ¿eso se ve en directo cómo ocurre o va la gente cuando ya está ocurriendo? Cuando ya está el niño a veces decapitado. a veces se puede Digo, porque constatar muchas veces, el fenómeno vamos y a a ver, veces no puede se puede ser alguien constatar. del grupo que haga esas no cosas. se pueden negar que Incluso existen inconsciente. miles de Lo primero que hay que hacer en fenómenos una investigación es paranormales. descartar el Por favor. fraude Claro. y las causas naturales. Una vez descartado eso, es cuando se puede pensar en la paranormalidad del fenómeno. Añado una cosa más que es importante, a ver si me podéis responder. ¿Por qué tantas veces sale, yo no sé si es mito, leyenda urbana, yo no lo sé, repito, la palabra Satán, muchas historias de grupos de jóvenes, muchas Muchísimas. veces que aparece Satanás, Sí. Satanás, y luego hemos hablado, lo ha contado Carmen, suicidios. Lanzo la cuestión, clarísima, ¿es tan peligrosa la Ouija? Yo he escuchado, lo decía, a hombres de la ciencia de la mente que temblaban cuando alguien venía con un tema de Ouija, ¿verdad Sí, o sí, no? sí, Y traslado la pregunta. Hombre, pero si temblaban los Vamos a hombres de ver. ciencia con esto de la Ouija, poco hombres de ciencia. Porque a mí viene alguien a la consulta y me dice que tiene un problema con la Ouija y yo no tiemblo. Quiero decir, me cuenta la historia y veo si es un problema psíquico o no. Pero es que, doctor Claro, Cabrera, se usted refiere como por lo psiquiatra, complejo que pueda es ser. Por lo importante complejo, esto, sí es por la porque una persona que está en una sesión de espiritismo, de Ouija, y que aparece un trastorno mental, en estos casos no hay antecedentes. Es decir, el desencadenante de ese trastorno mental o el detonante se ha producido en la propia sesión de espiritismo, no antes. No, el sujeto era ya vulnerable y la Exacto. sesión de No, bueno, empuja es mi opinión. esa No vulnerabilidad. solamente mi Claro, opinión. mira, aquí hay opinión. como dos cosas que tú has mencionado, pero yo creo que las dos son independientes. Lo de que aparezca Satán con tanta persistencia, eso no es más que, pues como cuando, yo qué sé, hay personas con alguna enfermedad pues que insultan o que tienen algún trastorno porque dicen palabras feas que a la gente no le gusta. Es el lado malo de la mente, que la tenemos y bastante grande, el lado malo, pues que se escapa y suelta por ahí. Son como palabras que provocan, que excitan a los presentes. Pensemos que en otra cultura, en la japonesa, no creo que salga la palabra Satán. Saldrá otra deidad, otra cosa, o a lo mejor son varios los espíritus malignos y sale uno o ninguno. Es decir, depende, es muy cultural. Y es muy cultural, depende de lo que tiene la gente en su cultura. Vamos a ver, bueno, sí, Eso, termina. Eso con respecto a lo de Satán. Y luego el que se desaten fenómenos psiquiátricos, trastornos psiquiátricos, yo creo que es más bien otra cosa. Teniendo en cuenta que son edades muy vulnerables y que tras practicar Ouija, incluso sin el medium, es decir, como lo hemos hecho muchas veces, directamente una panda de chicos ahí y tal, descubren, se explique por el fenómeno que sea, que yo pienso que es movimiento inconsciente realizado por alguien, pero se explique por lo que se explique, los chavales piensan que está ocurriendo algo, que hay un más allá, que hay un mundo que lo explica, que hay otra cosa, otras dimensiones, como dices tú. Y el descubrir eso a ciertas edades, con una cierta predisposición, como dice Cabrera, puede llevar a esta vida no vale para nada, yo me voy a otra mejor. No, pero Porque no es una edad eso muy exactamente compleja. lo que ocurre en el sujeto. No ¿Qué es es lo que eso. ocurre? No, el sujeto se ve impelido, se ve empujado de alguna forma a quitarse la vida. ¿Pero cómo? ¿Qué Yo es recuerdo empujado a un quitarse la caso de hace ya bastantes años de una chica que participó en una sesión de espiritismo, de Ouija. Una fuerza, explicaba ahí, una fuerza no podía poner resistencia.
la lleva hasta la ventana y entonces se produce un fenómeno de clariaudiencia, de escuchar una voz de hombre que le dice salta. Es decir, Eso es Eso es un delirio, alucinación. una alucinación esquizofrénica. Una alucinación de Vamos toda a ver, la vida. yo he visto muchos suicidios en mi vida sé de que forense la y todos esquizofrenia, el tienen una escuchar voces es explicación. un síntoma, pero antes viene precedido por una sesión de espiritismo, por una serie de fenomenología que he citado. Pero eso Quería es decir, incita a un estado Santiago, porque esto es mental. importante, que esas causas, esas otras realidades, lo que sea que conecte con nosotros, con el tablero, pueden obligar al suicidio y por eso hay tantos casos que se relacionan suicidio, muerte, ouija. Es que por supuesto, es que la causa paranormal que actúa, que es paranormal preternatural, en mi opinión, maligna, porque por sus frutos los conoceréis. Estas otras, es decir, hablábamos antes de Satanás, ¿por qué se presenta tanto? Yo sí aconsejo, de verdad, no voy a prohibirlo, pero aconsejo que no se haga. Esto siempre lo hemos dicho. El fenómeno de la ouija está clarísimo que habrá tenido un eco importante. Se han expuesto muchas cosas, muchos casos, muchas posiciones respecto a ese celebérrimo tablero. Y yo os pediría la máxima brevedad, por favor, casi en teletipos, porque es importante. Por lo tanto, y empiezo por ahí, ¿recomendaríais practicar la ouija? Para explorar fenómenos que ocurren en el mundo real, sí, ¿por qué no? Yo lo he hecho y para mí es una experiencia. Interesante y sorprendente. ¿Francisco? Yo pienso que sí, sobre todo quitando a esos colectivos que hemos dicho de niños, de personas sugestionables, crédulas. Yo pienso que cuando uno se dedica a esto, investigadores, personas que tengan una mente lógica y que sepan separar perfectamente la realidad de la fantasía, yo creo que están perfectamente capacitadas para realizar el fenómeno ouija. Santiago Vázquez. Querido Iker. Creo que tú vas a opinar distinto. Ajá, sí, agradecerte este debate, por supuesto, porque son miles las personas que están interesadas en este asunto, muchísimas personas. Desde antiguo, ya en el Antiguo Testamento se prohíbe la invocación a los muertos y se condena. Sabemos que la Iglesia Católica también prohíbe estas prácticas. Por lo tanto, primero, yo digo que la ouija, el practicar con la ouija, es sumamente peligroso. Esto creo que lo sabe todo el mundo, pero mi obligación es decirlo. Y que, por favor, que si alguien quiere que un familiar que ha fallecido se manifieste, que le dejen ahí. Que si se ha de manifestar, ese familiar buscará la forma para hacerlo. La forma que sea. Una aparición, un sueño, la forma que sea. Pero no vayamos nosotros a molestar a los difuntos, porque es una forma de comunicación. Abrimos una puerta y no sabemos quién va a entrar por esa puerta. Perfecto. Doctor Cabrera, te dejo que cierres el debate. No quisiera que eso sirviera de ningún tipo de precedente pretencioso, pero para un psiquiatra la ouija no tiene ningún sentido. Yo exploro a las personas mirándolas a la cara, hablando con ellas, sabiendo cómo son, y con eso las puedo ayudar. Un obispo católico, por cierto, me decía, el que juega con fuego al final se quema. La ouija puede ser un fuego que te queme, no por lo maligno que tenga, sino porque uno dentro tiene ese mal que al final le quema. Es curioso, 2 no y 2 sí, pero no correspondientes a los sectores del debate. Muy interesante, de verdad. Yo creo que de la ouija hablaremos en más ocasiones, seguro, con más casuística, con más historias, con más investigaciones. Hemos dejado de lado pues todo lo que está pasando ahora, por ejemplo, con los medios digitales. Todo esto es una farsa. No puede haber ouija a través de un ordenador. Bueno, eso será para otra historia, porque creo que el tema tiene un calado brutal y sobre todo porque creo que los 4 habéis estado fantásticos. Os lo agradezco muchísimo. Iker. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias, amigos, de verdad. Buenas noches. Vamos con